Para empezar, ¿qué es la alimentación? La alimentación es el proceso por el cual ingerimos los nutrientes necesarios para mantener vivas nuestras funciones vitales. Es decir, nos va a permitir obtener energía y el desarrollo de los organismos, ¿no? O sea, desarrollarnos. Ahora, esto es la función de la alimentación, perdón, entonces, la función de la alimentación sería la nutrición. Pero lo que yo quería decir era, primitivamente, ¿no? Si nos remontamos como al origen, eh, previo a, a toda la evolución y demás, esa era la función, una función meramente, exclusivamente nutritiva por supervivencia. También es importante ver que estamos hablando, cuando decimos alimentación, de nutrirnos, ¿sí? O sea, comer cualquier cosa, comer no es necesariamente nutrirse. Y el concepto de alimentación, bien entendido, va de la mano de la nutrición. Ahora, eso, como decía, fue en los orígenes. Y a medida que el ser humano ha ido evolucionando, y al día de hoy tenemos la comprensión de que somos seres complejos y determinados de forma multifactorial en distintos grados, ¿no? Por componentes psicológicos, sociales, culturales, económicos, según dónde una persona nace, en qué momento histórico, bueno, y demás, toda esa cuestión que resulta bastante evidente, va a tener cierta forma de alimentarse. E incluso hoy se sabe que hay, y se habla mucho de este concepto que genera controversia, que es el comer emocional. Pero no deja de ser cierto que la emocionalidad está vinculada a la alimentación, así como vamos a ver más adelante, que se influyen mutuamente. Eso para comenzar. Vamos, si quieren, a la próxima diapositiva. Bueno, cuando hablamos de alimentación, entonces, nos vamos a... Perdón. Me escucho yo misma, no sé si hay alguien que tenga encendido el micrófono. Si pudieran apagar los micrófonos, quizás se me va ese eco, o no sé si es mío. Bueno, les decía entonces que así como la alimentación está determinada por múltiples factores, a su vez la alimentación determina ciertas cosas también. Y lo que va a determinar en este caso, que es lo que estamos por encarar, es los microorganismos, según cómo nos alimentemos, es el estado que va a tener nuestro intestino. Más específicamente los microorganismos que viven, ¿sí? Que conviven simbióticamente en nuestro intestino, que se llama microbiota. O sea, la microbiota son estos conjuntos de millones de microorganismos que conviven en simbiosis, principalmente en nuestro tracto digestivo. También pueden llegar a escuchar, esto es una palabra igual muy escuchada por estos días, al menos eso me parece a mí, el término de la microbiota intestinal, la flora intestinal. También habrán escuchado la palabrita de microbioma, pero cuando hablamos de microbioma ya estamos refiriéndonos a lo que es el ADN de esa microbiota, ¿sí? Ya es otra cuestión y tiene más que ver con la genética. Ahora, en concreto, entonces, pasando en limpio, como nos alimentemos, va a condicionar de algún modo cómo se encuentra nuestra microbiota. ¿Por qué es importante esto? Porque como esté nuestra microbiota, va a estar nuestro sistema inmune, va a estar nuestro sistema gastrointestinal y va a estar nuestro sistema nervioso, nada más y nada menos. Y en este sentido, pensemos, o sea, si se puede seguir, si estoy siendo clara y no me voy mucho por las ramas, si se puede seguir el análisis que hago, que según cómo me alimente va a estar mi intestino, por lo tanto va a estar mi microbiota, entonces así va a estar mi sistema inmune. O sea que de ese modo yo voy a enfermar y me voy a sanar, así va a estar mi sistema gastrointestinal, y que eso es un poquito eh, más fácil de percibir por uno mismo a nivel experiencial, y el sistema nervioso, lo cual es muy importante porque durante la juventud a veces no podemos tomar dimensión de qué modo están influyendo nuestras conductas en nuestro sistema nervioso, pero sí puede comenzar a evidenciarse cuando nos acercamos alrededor de los 50 años, cuando podrían comenzar a aparecer signos del deterioro cognitivo leve, que es el deterioro cognitivo propio del ser humano, esto no es ninguna patología, y ustedes habrán visto que no todas las personas, digamos, evolucionan del mismo modo en esa etapa, ¿no?
Algunas personas parecieran mantener sus rasgos sus rasgos y sus capacidades cognitivas intactas, y otros tienen un deterioro más precipitado. Entonces, si bien siempre contemplemos que todo es multifactorial, esto también tiene incidencia, ¿no? O sea, el modo en que una persona se haya alimentado y el estado a lo largo de su vida y su microbiota, incluso puede terminar teniendo incidencia en eso, y más adelante vamos a ver algo al respecto. Si se entiende, si no se entiende algo de lo que yo vaya comentando, por favor pónganlo en el chat. Yo trato de no leerlo para no distraerme, pero quizás me lo puede hacer saber mi compañero si algo, o si voy muy rápido, yo no me doy cuenta, estoy intentando desacelerarme. Bueno, acá un pequeño cuadrito para plasmar de forma visual más o menos lo que decía recién, que serían las relaciones, o sea, de qué manera inciden en la alimentación distintos factores, que serían, bueno, los psicológicos, tienen incidencia en la alimentación, lo social, lo cultural, lo económico. Bien, esto nuevamente, como decía, la alimentación incide por lo tanto en la microbiota, y la microbiota va me faltó decir algo, la microbiota según cómo está nuestra microbiota, va a estar nuestro eje intestino-cerebro. Y a ver si está en la próxima diapositiva o me olvidé de decirlo. Esta no, la próxima sería. Bien, sí, me faltó. Esto del eje intestino-cerebro es muy interesante porque, bueno, vi que hay varias personas del ámbito de la nutrición, vi también algunos de recursos humanos, de psicología, ya deben estar familiarizados con el concepto de eje intestino-cerebro, pero por las dudas no está de más. En los últimos, digamos, 5 años, lo cual es un tiempo bastante novedoso para el ámbito científico, bastante nuevo, bastante joven, por decirlo de algún modo, ha cobrado muchísima fuerza el concepto, también controversial, del intestino como segundo cerebro. Y esto viene a razón de investigaciones que obviamente se han iniciado muchísimo antes, pero que ahora empieza a haber consenso, eh, bueno, ya hace rato, respecto de la importancia que tiene el intestino en lo que es la relación con nuestro cerebro. O sea, parecieran ser partes prácticamente con igual importancia, ¿no? Por esto que decía recién, imagínense que antes, o quien hubiera pensado que como se encontrara en mi intestino, o que quizás alguna patología a nivel digestivo pudiera estar teniendo que ver con una enfermedad de Parkinson en una persona joven, o Alzheimer, por decir casos bien extremos, ¿no? Pero entonces se empieza a hablar del intestino como un segundo cerebro, y se empieza a tomar conocimiento del rol, ¿no? Del rol, ¿cómo decir? De un rol importante, preponderante, en lo que es la parte nerviosa, la parte neuronal, y tomo por ejemplo algo que quizás les resulte familiar, que es la hormona de la serotonina, ¿no? O sea, el 80% de esa hormona, de nuestra serotonina, que está muy implicada en lo que es el bienestar de la persona y que se pueda sentir bien, y que incluso es una que se encuentra en déficit en casos de personas depresivas, el 80% de esa serotonina se produce en el intestino, ¿no? O sea, vean que a mí me llama muchísimo la atención. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de alimentación en el ámbito laboral? ¿Por qué? Bueno, ahí puse una pequeña referencia, parece una pavada, pero es interesante pensarlo. A veces por el ritmo de vida que llevamos, no tomamos dimensión de a qué le estamos dando prioridad, quizás sin quererlo, o de dónde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, o a qué le dedicamos la mayor parte de nuestra atención. Y en ese sentido, tomando una persona promedio, el ámbito laboral es en el cual vamos a pasar el 50% de nuestras horas de vigilia. O sea, la mitad del tiempo que uno está despierto lo pasa en el ámbito laboral o trabajando. Eso contemplando que una persona durmiera 8 horas, que hoy en día son los menos, y también contemplando que trabajara 8 horas, que
no sé, me lo compartirán después ahí por chat, pero yo tiendo a creer, por lo que veo, que tampoco son la mayoría los que trabajan solo 8 horas, ¿no? Así que bueno, por eso es muy importante hablar de este tema. Por lo tanto, perdón, me faltó, si yo voy a pasar de las horas del día, de las horas que estoy despierto, la mitad en el ámbito laboral, cualquier consecuencia que pudiera haber, emocional, psicológica, conductual, de mi alimentación, se va a ver plasmada en el espacio donde trabajo. ¿Qué quiere decir? Que una persona que quizás presenta alguna patología digestiva y tiene un ánimo irritable, va a llevar eso consigo al trabajo y durante 8 horas quienes trabajan con esa persona van a ser partícipes involuntarios de esta situación que está atravesando este empleado en cuestión, ¿no? Imagínense si es algo crónico. Y quizás muchas veces sucede en el ámbito laboral, no más que no se toma ese factor en consideración de cómo se alimenta la persona. Ahora sí podemos pasar a la próxima. Bien, la salud en el ámbito laboral. Salud es un concepto bastante, un concepto integral, y aquí, si bien nos enfocamos en la parte de la alimentación, también va a haber algunas mínimas menciones a lo que es actividad física y demás cosas, variables implicadas en la salud. Bueno, la alimentación es un factor importante en las condiciones de salud de los trabajadores. Numerosos estudios concluyen que buenas prácticas, y después vamos a ver qué son buenas prácticas, en el suministro de alimentos en el trabajo pueden contribuir a prevenir enfermedades crónicas como obesidad, diabetes y cardiovasculares. Bueno, y ahí cito uno de los autores, he hecho una revisión al final, no sé si está en las diapositivas algo de la bibliografía, si no, después me pueden contactar por privado, los chicos de Advice les pueden facilitar mi mail si están interesados en bibliografía del tema, de bibliografía científica por supuesto. Hay bastante, y bastante, ¿cómo decir?, bastante nuevo, por lo tanto en algunas cosas todavía no hay consenso, como explicaba hace un rato, ¿no? Específicamente en lo que es psicología, que por ahí las variables son un poco más difíciles de medir que en ciencias duras, toma un tiempo el estudio y que se genere consenso y que luego se generen escalas para medir estas variables y que luego se las adapte a distintas comunidades. Entonces, todavía cuesta encontrar consenso sobre algunas cosas, unanimidad de criterios, con un sinónimo, pero hay bastante, incluso hay, esto es muy interesante, que hay informes de la Organización Mundial de la Salud e incluso de la Organización Internacional del Trabajo. Y esta cuestión de la alimentación en el trabajo, sin duda en Estados Unidos y en Europa están bastante más avanzados, pero así todo, en Latinoamérica ya hay algunos países que han puesto en práctica, no el nuestro, no Argentina, que hay gente viendo de otro lugar, algunos países que han puesto en práctica programas que buscan contemplar el tema de la alimentación y la salud en el trabajo, como ser, creo que el primero fue el caso de Brasil, pero también Chile, me parece que Perú también tiene algún antecedente en ese sentido. Y bueno, hay algo de investigación. Cuando uno se presenta en el ámbito laboral, en el ámbito, en las empresas o en general puede ser en cualquier ámbito laboral, se encuentra la mayoría de las veces, e incluso, perdón, porque también hago el trabajo uno a uno con los pacientes y clientes, e incluso trabajando solo con la persona, uno se encuentra con la primera barrera, el primer obstáculo, la primera limitación, que surge de una forma espontánea y casi automática, que es el factor económico. Es como que la respuesta al por qué no hacemos ciertas cosas o por qué hacemos ciertas otras es la imposibilidad económica, la dificultad económica, la falta de presupuesto, o los presupuestos acotados, en fin, o inexistentes, y el pensar que serían cosas costosas. En este sentido, las investigaciones que hay, los estudios que se han hecho, las pruebas piloto y demás, han mostrado los siguientes, acá les hice un pequeño resumen de algunas conclusiones, ¿no? De cómo resulta invertir en alimentación en el ámbito laboral, y entonces tenemos que invertir en un acceso cómodo
una alimentación saludable, en la mayoría de los estudios observados, demostró un retorno en reducción de ausentismo por enfermedad, reducción de accidentes laborales, reducción de sensación de fatiga, que es algo que hoy es muy común encontrar en el ámbito laboral, la gente pareciera permanentemente estar fatigada, un aumento en la productividad, mejora el ambiente laboral y mejora las relaciones con la empresa. ¿Qué tal, no? Esta relación costo-beneficio. Y bueno, esta es una conclusión de otro autor, pero me pareció un resumen muy interesante. El empresario que promueva hábitos alimenticios más saludables tendrá menos ausentismo laboral y una moral más alta. Acuérdense de eso porque es algo, está vinculado a algo que vamos a desarrollar en próximas diapositivas. Una moral más alta, que vendría a ser un estado de bienestar, de los trabajadores. Reducción de costos de seguros, mayor productividad, que también lo vamos a ver, y mayor satisfacción en el trabajo, lo que contribuye a mejorar la imagen de la empresa y su reputación, indiscutible eso, ¿no? Emociones y productividad en el ámbito laboral. Bueno, esta es la parte en la que yo generalmente me enredo, así que por favor no duden en hacerlo saber si no se entiende algo, repito, si estamos para que les sirva a ustedes totalmente, así que bueno. Es importante que sepan que en la psicología, como en muchas cosas, existen muchas corrientes con muchos enfoques y hay muchas definiciones de lo que es una emoción y de cómo se la observa y cómo se la mide y cuáles son las emociones. No existe consenso ni criterio unánime, si bien algunas sí, pero es muy amplio. He tomado acá lo que me parece que podemos ver plasmado en lo que es en el ámbito laboral, ¿no? O sea, algo que sería fácil de observar en el ámbito laboral. Una emoción compromete 3 sistemas de respuesta. El primero, el cognitivo. Vamos a ver por partes. Una emoción compromete el primer sistema de respuesta, que es el cognitivo y que es subjetivo. ¿Qué es el cognitivo? Es la parte del pensamiento, lo que estoy pensando. ¿Y por qué es subjetivo? Porque de momento mis pensamientos están adentro mío y no involucran a un otro en una primera instancia, ¿no? O sea, lo que yo esté pensando a causa de el estado emocional que tenga por lo que haya comido ese día, en una primera instancia es una respuesta cognitiva que no involucra a un otro, es subjetiva. Un segundo nivel de respuesta de una emoción va a ser el conductual, y ese ya es expresivo. Porque como creo que puse este ejemplo recién, si una persona ha estado comiendo algo que genera mucho, no sé, mucho esfuerzo para su hígado, bueno, los profesionales de la nutrición sabrán mejor decir, pero una persona que se encuentra con algún tipo de malestar digestivo y está irritable, y lo manifiesta, y le contesta mal a un cliente, atiende mal una llamada, se relaciona mal con sus compañeros o con sus superiores. Eso ya, la emoción siendo expresada, o sea, es expresivo, y es conductual, ¿sí? Lo podemos observar. Y un tercer nivel, que es el fisiológico, que tiene una función adaptativa, ¿no? La respuesta fisiológica de la emoción es adaptativa. ¿A qué vamos con esto? Quizás les haya sucedido o hayan percibido alguna vez que ante una determinada emoción, vamos a tomar por caso una emoción negativa porque es más fácil observarlo, tenemos alguna respuesta fisiológica a nivel digestivo. El dolor de panza previo a una charla, una conversación difícil, como se le llama hoy a las conversaciones importantes que uno tiene que tener, quizás en el ámbito laboral, o un mal momento con un compañero o con un cliente, y uno se siente como descompuesto, ¿no? Eso es fisiológico. Y es adaptativo, es porque el organismo ha sido sometido a estrés, naturalmente va a buscar su homeostasis, que es su equilibrio, va a buscar volver a equilibrarse y está haciendo toda una serie de procesos para buscar eso. Entonces, dado que los estados emocionales y de ánimo pueden influir en la conducta alimentaria, porque puedo comer porque estoy triste, porque estoy feliz, porque estoy cansado, porque estoy festejando algo, y a su vez la alimentación puede modificar las emociones y los estados de ánimo, cosa que vimos recién cuando
les mencioné el tema del eje intestino-cerebro, la incidencia de la alimentación, no sé si me siguen, podrá observarse en esos tres niveles, en esos tres sistemas de respuesta, ¿no? En esos tres sistemas que recién mencionaba. Si no se entiende, por favor me lo hacen saber. O sea, acá llegamos a la conclusión de que según cómo se alimenta la persona en su ámbito Hola, laboral o... ¿Hola? ¿Sí? sí. ¿Podrías explicar de nuevo el cognitivo? Porque justamente ahí se me cortó un poco internet. Sí, dale, ningún problema. Gracias. Cognitivo viene de la palabra cognición, ¿sí? Tiene que ver con todos los procesos cognitivos, son los procesos que hacemos a nivel mental. Entonces, en este caso, lo que les decía son los pensamientos. Entonces, una emoción, por ejemplo, veo una mala reacción en mi compañero, conmigo, o le veo una mala cara, el famoso me hizo una mala cara, entonces internamente tengo un pensamiento, en mi mente tengo un pensamiento, o sea, esa emoción del malestar de la situación, yo empiezo a pensar, me hizo mala cara, no le caigo bien, no le gusta cómo hice el informe, está enojado porque cambié el horario y demás, ¿no? Eso es en el plano cognitivo. Y es subjetivo porque hasta tanto yo no lo manifiesto, el otro no se entera. O sea, tiene que ver conmigo. Lo que yo pienso, y esto aplica para todo en la vida, lo que yo pienso es exclusivamente mío, tiene que ver conmigo y se ha generado en mi mente. Bueno, cualquier cosa, si no quedó claro, me dicen. Sí, quedó claro, gracias. Bárbaro. Entonces, volviendo, yo les hacía esta introducción de que una emoción se manifiesta en esos planos para llegar a la conclusión de que entonces la alimentación, por determinar ciertas emociones, va a tener incidencia en esos tres planos, ¿no? Miren qué importante que en el ámbito laboral yo tenga ciertos pensamientos, ciertas conductas y ciertas respuestas fisiológicas, que deriva en lo que mencionaba antes el autor, del ausentismo, de la fatiga y demás. Podemos pasar a la próxima. Bien, y acá nos vamos a ir metiendo en lo que es el concepto de productividad y algo que les mencioné. La capacidad de producir de una persona y hacerlo de una forma eficiente en términos de tiempo y recursos económicos y tecnológicos tienen incidencia tanto en el trabajador como en la empresa. Asimismo, la productividad ya estamos hablando de productividad, de la capacidad de producir de una persona, está íntimamente ligada al plano emocional y se compone de múltiples variables. En este sentido, la productividad, por ser parte del campo de estudio de la psicología quizás más de la rama laboral y de algo que hoy en día se llaman factores humanos y demás, es algo, como decir, complejo de medir y es algo, de esto que yo les mencionaba hace un rato, en lo cual todavía no se ha generado un consenso. Entonces, respecto de dónde busque uno, dónde investigue, se encuentran como, cuando uno busca, ¿a qué voy con esto? Cuando uno busca cómo se mide la productividad, hay muchas maneras y toman distintas variables, pero hay algo en común que la mayoría tiene, que tiene que ver con esto que les dije hace un rato, acuérdense porque lo vamos a ver más adelante, que decía la buena moral de los empleados, decía un autor, otro decía el buen ánimo, el estado de ánimo, una cosa así. Y bueno, y acá ya entra lo que es mi criterio, que yo opté, podemos pasar a la próxima, por referirme o por tomar como esta moral alta o este estado emocional, este estado de ánimo bueno, con el concepto, llamarlo con el concepto de felicidad, ¿no? Que es muy claramente comprensible. Fácil de transmitir y fácil de comprender, creo, espero. Personas felices, personas productivas. Esto suena a un eslogan, suena a una empresa tratando de convencerme de algo, pero en realidad lo que hay de fondo es una relación causal, no unicausal, nunca es unicausal, es multi. Como dije desde el comienzo, todo es multifactorial, todo lo que estamos abordando acá, pero bueno, hay una relación causal. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo medimos que una persona es productiva? Por una serie de cuestiones, de las cuales hoy nos vamos a enfocar en una, porque es la que tiene que ver con lo emocional, que es el ánimo, que es la felicidad.
Una de las variables asociadas a la productividad tiene que ver con un estado emocional positivo por parte de los empleados. Como así también les puede haber sucedido alguna vez, la percepción del estado emocional positivo entre sus pares y superiores, o sea, nos termina incidiendo, ¿no? Podemos pasar a la próxima. Y en este caso, este estado emocional, como les decía, es el que está conceptualizado hoy en esta presentación bajo el término de felicidad. ¿Por qué felicidad? Porque también está más adelante. Felicidad tiene que ver con un estado emocional bueno, alegre, vamos a decir, pero algo duradero, estable, ¿sí? No estable en la vida siempre, pero sí estable a lo largo de la jornada, por ejemplo, a lo largo de la jornada laboral, a lo largo del día, o a lo largo de una semana, lo normal de una persona, que no tiene que ver con el placer, porque el placer bien puede ser algo fugaz, momentáneo. Yo puedo tener un momento de algo que me genere placer, X situación en el ámbito laboral, y luego seguir con el estado de irritabilidad, o estar disgustado, o estar en un ánimo hostil, en el trato con el cliente y demás. ¿Se comprende? O sea, felicidad, no placer. Por eso hemos elegido ese concepto. Entonces, la felicidad favorece la recepción e interpretación positiva de los diversos estímulos ambientales. Luego, sí, esa aclaración que les acabo de hacer de que no es fugaz. ¿A qué vamos con esto? Muchas veces, ¿y por qué es importante? La felicidad predispone a una mejor recepción, a una mejor lectura de los acontecimientos a la persona, ¿no? Muchas veces, en uno de los últimos lugares en los que estuve trabajando, era una cadena de hoteles internacional, ¿no? Por lo cual había un poco más de presupuesto, sin duda, que en otros lugares que he conocido, y había mucha iniciativa, a causa de que había un departamento de recursos humanos, no existe en todos los lugares, y era bastante numeroso, eran varias chicas que lo componían, y era bastante fuerte. De hecho, era una de las cosas más fuertes de esa cadena. Y uno podía observar que desde estas oficinas de recursos humanos se generaban muchas iniciativas, y luego, al llegar al personal, la respuesta no era la esperada, quizás, ¿no? ¿Por qué? Porque había una parte de ese personal que seguramente estaba agradecido y alegre y lo hacía ver con mayor o menor efusividad, pero luego había otra parte de ese personal que es el que toma una conducta indiferente, como que le diera igual, que uno piensa falta de gratitud, puede ser, e incluso encontramos a veces en el personal personas que parecieran hasta hacer una interpretación negativa de una iniciativa que tuvo intención positiva. Por decir, una propuesta lúdica, hasta, no sé, un regalo podría ser de parte de la empresa, cuando no sé, las empresas regalan cualquier cosa, un termo, una vestimenta, lo que fuera, y hay personas que se toman desde ahí y hacen una lectura negativa, ¿no? Y dicen, no importa qué dicen, pero seguramente entienden a qué me estoy refiriendo. Esto, ¿qué va a tener? O sea, ¿cómo se relaciona con lo que estamos diciendo? Y se relaciona porque tiene que ver con la predisposición de la persona, con el estado general de esa persona. Si esa persona ya estaba enojada entre comillas, ¿no? Pero ya estaba en un ánimo que no era el de felicidad, tiende a percibir de esa manera los estímulos, contrario a la persona que está alegre. Y esto es muy importante en quienes trabajan en atención al público, por ejemplo, ¿no? Cómo voy a interpretar los estímulos, si voy a estar más a la defensiva, más abierto, más flexible y demás. Facilita la empatía, lo que favorecerá la aparición de conductas altruistas. Esto es importantísimo en todos los trabajos, pero en las empresas es más todavía notable, porque la persona que se encuentra en un ánimo estable de felicidad tiene mayor empatía. Eso favorece las conductas altruistas. Altruista, por si alguien no conoce el concepto, es lo que hacemos por el otro, ¿no? El alter es el otro. Entonces, quizás el compañero, no sé, se me ocurre un call center, el compañero de al lado tiene un problema, y
Y la persona que está feliz, supongamos que yo fuera el empleado que se encuentra feliz porque se alimentó de una manera que ya vamos a ver, tengo mejor predisposición para levantarme y ayudarlo, y lo resolvemos rápidamente en el momento, y no soy indiferente a eso, y evitamos que llegue a un mando medio o a un mando superior, ¿no? Podemos pasar a la próxima. Favorece el rendimiento cognitivo, bueno, esto ya es mucho más de laboratorio, es mucho más medible, favorece el rendimiento cognitivo, y acá para la compañera que consultaba hace un rato, va a ser su rendimiento mental, miren qué importante, ¿no? A la hora de trabajar, díganme si eso no tiene que ver con la productividad, la solución de problemas y la creatividad, esto es clave, la creatividad lo que nos da, porque por ahí se asocia la creatividad a lo que es artístico y no necesariamente. La creatividad nos da apertura y nos da flexibilidad y nos da la capacidad de adaptarnos. O sea, todo eso nos da la capacidad de adaptarnos, con lo cual cuando surge un imprevisto, la persona creativa es la que va a tener más aptitudes para resolverlo. Así como el aprendizaje y la memoria, fundamental. Favorece el establecimiento de nexos y las relaciones interpersonales. Sin duda la persona que está en un ánimo depresivo tiene dificultad. De hecho, por ejemplo, llevándolo a un caso bien extremo para que sea claro el ejemplo, la persona depresiva, vieron que una de sus conductas más habituales es el aislamiento. En el otro extremo, la persona que está feliz, en mayor o menor grado, teniendo en cuenta las personalidades, pero va a estar con mayor disposición para establecer nexos y relaciones interpersonales, lo cual es fundamental en el ámbito laboral. Y esta, me encanta esta del final, la felicidad está asociada a sensaciones de vigorosidad, competencia, trascendencia y libertad. Y esto me encanta porque son conceptos que tienen que ver con una persona que está muy fuerte, ¿no? Con una persona que está, lo que hoy, esta palabra que se usa y se escucha tanto, sería una persona empoderada, ¿no? De eso estamos hablando, de una persona con una autoestima fuerte, que se autopercibe capaz de. Y esas personas son las que suelen tener una mejor capacidad resolutiva en los ámbitos profesionales, e incluso resuelven de manera más rápida, y suelen ser ese empleado que nos ahorra, el famoso que uno dice, traigan soluciones, no traigan problemas. Bueno, el que brinda soluciones generalmente es una persona de autoestima fuerte, y es este concepto, vigorosidad, competencia, trascendencia y libertad, se asocia, está muy vinculado. Favorece procesos cognitivos y de aprendizaje, curiosidad, flexibilidad mental, bueno, más de lo mismo, y favorece el sentimiento de autoconfianza, que es lo que les mencionaba un poquito recién. Bueno, numerosos estudios internacionales permiten afirmar que existe una relación directa entre una alimentación saludable, seguridad laboral, esto tiene que ver con los riesgos en el ámbito de trabajo, y productividad, que es lo que acabamos de desarrollar. Por incentivar una mayor motivación laboral, mayor capacidad física y mental, concentración y sensación de agrado con una ingesta equilibrada de alimentos. Se genera además mayor satisfacción laboral cuando los trabajadores perciben una actitud positiva y mayor preocupación de la empresa. Y sin duda, una empresa que muestra preocupación por la alimentación de sus trabajadores va a ser percibida como una actitud positiva y de preocupación, ¿no? Por el contrario, la ausencia de una alimentación adecuada durante la jornada laboral puede generar fatiga física o mental, y el exceso de alimentación puede producir somnolencia, como mínimo somnolencia, ¿no? Somnolencia, perdón, repercutiendo ambas sobre las funciones cognitivas y su capacidad de reacción, lo cual inevitablemente termina afectando la seguridad laboral, ¿no?, de las personas. Después habría que ver, podemos pasar la próxima, después habría que ver ya cada ámbito laboral específico, ¿no? Hay algunos en los que hay, justamente veo la imagen, el cocinero, cocinera, no llego a ver bien qué es, pero en un ámbito de una cocina, un personal agotado, con signos de agotamiento mental, fundamentalmente, corre mucho riesgo, ¿no? Imagínense, se trabaja con fuego, con cuchillos,
No así, por ejemplo, el ejemplo que di recién del call center, pero sí pienso en un lugar donde, en un depósito, donde hay estas máquinas que se trasladan. Bien. Este tema que viene acá es muy interesante para mí, espero que para ustedes también. Dieta mediterránea en la ciencia. Me gusta porque años atrás, eh, muchos años atrás, no, había cosas que parecía que no eran del ámbito de la ciencia, ¿no? Y ahora sí. Bueno, dieta mediterránea en la ciencia. Para empezar vamos a ver, les comento qué es dieta mediterránea, de qué estamos hablando, por qué hemos elegido una dieta para esta presentación. Hemos elegido, o he elegido esta dieta, por dieta me refiero a un patrón alimentario, por ser la que está, la que tiene evidencia científica por detrás, ¿no? O sea, por decir, no sé otra dieta, pero digamos, no sé, la dieta de tal cosa, ustedes completen con una dieta que conozcan. Sí, hay miles de dietas, pero no están estudiadas a nivel internacional. Entonces, bueno, cuando hablamos de Mediterráneo, estamos hablando obviamente de Mediterráneo en Europa, ¿no? O sea, el mar Mediterráneo, para que tengan en cuenta, y nos referimos a la parte que está por arriba, o sea, parte norte del Mediterráneo. ¿Por qué no? Porque uno quiera hacer exclusión de la parte sur, sino porque son, digamos, al ser otro origen, culturalmente y por lo tanto gastronómicamente, son otra rama, ¿no? Totalmente distinta, muy interesante también, pero otra. Para que se comprenda, cuando hablo de la dieta mediterránea, que sería la parte norte del mar Mediterráneo, estamos hablando por caso de España, Italia, Grecia, toda la zona costera de Francia, y cuando hablo de la parte sur, que colinda con que tiene salida al mar Mediterráneo, mejor dicho, estamos hablando, por decir, de Egipto. ¿Se entiende por qué no es todo dieta mediterránea? Son realmente, como dije recién, culturas y por lo tanto gastronomías y patrones alimentarios muy diferentes, y la que se ha estudiado es esta. Así que cuando hablamos de dieta mediterránea nos estamos refiriendo a lo que en sus orígenes fue, porque sin duda eso después va mutando y cada país le pone su impronta y se desarrolla y hacia ciertas ramas, eh, y también teniendo en cuenta los alimentos propios que uno encuentra en esas regiones. No sé si lo aclaré en alguna parte, no, sí, más abajo. Bien. La dieta mediterránea acumula en torno a ella numerosas investigaciones de corte longitudinal y transversal. ¿Esto qué quiere decir? Por si alguien no es del área científica, estudios que se hacen en un momento determinado, o sea, un estudio científico, vamos a analizar una población hoy lunes, o la posibilidad de analizar una población durante todo un año. Vamos a analizar cómo se alimenta esta población durante un año, durante 5 años, durante 7 años. Entonces, hay personas que han estudiado han hecho estudios longitudinales y transversales sobre la dieta mediterránea, principalmente realizadas en Europa, pero con pruebas también en Estados Unidos y Chile. Cientos de miles de personas han pasado por estos estudios, incluso hay estudios que tienen duración como de entre 7 y 10 años, imagínense, con unos resultados asombrosos que les súper recomiendo leer al respecto. Los efectos de dicho patrón alimentario, que sería rico en pescado, por la zona en la que se encuentran, y por lo tanto, importante, si es rica en pescado, es rica en ácidos en omega 3 y omega 6, y por lo tanto, por ejemplo, nosotros en la carrera de psicología teníamos un seminario electivo vinculado a las neurociencias que estudiaba, porque realmente hay mucha investigación científica, esto ya es en Estados Unidos, de lo que es prevención y tratamiento incluso de patologías, no quiero adentrarme en eso, pero de patologías muy importantes, con el ácido docoso hexaenoico, que es un ácido graso esencial que sería de la línea de los omega 3. Pero para que ustedes vean lo importante que es la presencia de esos nutrientes en la salud mental. Sí. Entonces, esta dieta mediterránea es rica en pescado, en aceite de oliva, en aceitunas también, sin duda, en cereales integrales, estaba viendo que lo tipié mal, frutas y verduras, es decir, y también vino. No lo puse ahí porque no venía el tema, pero también muchos estudios lo contemplan.
Es decir, no hay un consumo importante por su baja actividad ganadera de carnes rojas, de refinados, de frituras, de lácteos, de quesos, de grasa. Sí, por ejemplo, de lo que son hoy muy nombrados los alimentos altos en, ¿cómo se llama? En probióticos, ese concepto lo deben manejar o lo deben haber escuchado por lo menos. Y miren, por caso, justamente el nombre, el yogur griego es un alimento que hoy está en auge, es muy sano, hay estudios que demuestran la incidencia que tiene en nuestra microbiota, que ya saben de qué se trata, y la incidencia a nivel emocional. Bueno, yogur griego tiene su origen, ya sabemos dónde. Han sido rigurosamente observados bueno, se fue, pero han sido rigurosamente observados en distintas poblaciones a lo largo de, permiso, voy a tomar agua un momentito porque estoy hablando mucho. Si quieren aprovechar en este momento de hacer alguna consulta sobre lo que hemos dicho hasta acá, sería óptimo, si no igual las vamos a responder al final, pero por las dudas algo que haya quedado en este momento. Bien. Este patrón dietario ha demostrado en varios estudios epidemiológicos y observacionales disminuir la incidencia de enfermedades, miren lo que estamos diciendo, ¿no? Un patrón alimentario sin tratamiento de medicación. La incidencia de enfermedades como Alzheimer y Parkinson, así como un rol beneficioso frente al deterioro cognitivo leve asociado al envejecimiento, que les decía que es el proceso natural, bueno, el deterioro cognitivo leve porque tiene que ver con las funciones mentales. E incluso, podemos pasar a la próxima, esto no está acá, pero hay mucho investigación en lo que es, ¿cómo se dice? Bueno, padecimientos, complicaciones a nivel de lo que es cardíaco con este patrón alimentario. Bueno, vamos a la práctica. Si está muy aburrido también nos dicen y lo apresuramos. Para lograr resultados favorables a todas las partes, es ideal que todos los actores involucrados puedan asumir una participación activa. Y esto lo concluyo a partir de ver las distintas experiencias de quienes ya han buscado llevarlo a la práctica y a veces hay cierto como reparo de parte del personal o de parte del género masculino, de parte del género femenino, según el ámbito, ¿no?, laboral, según de qué rubro sean. O de parte de los mismos mandos altos, vamos a decir, el mando medio en general no genera un conflicto en ese sentido, pero podría ser también. Pero cuando todas las personas son parte activa, está demostrado, pero esto a nivel general, que hay una mayor adherencia a los programas. Asimismo, para lograr resultados en el mediano y largo plazo que permitan obtener parámetros de medición, esto es muy importante para evaluar si está teniendo incidencia en lo que es el ámbito empresarial, mediano que permitan obtener parámetros de medición y evaluación de progresos, sería óptimo contemplar dicha propuesta como una estrategia a largo plazo y no como una actividad puntual. Esto de todas maneras es mi criterio personal, pero implementar, no sé, implementar una actitud única en tiempo y espacio, como decir, tal día del mes vamos a hacer un desayuno saludable, sería una actividad, ¿no? Sería una actividad puntual, lo cual no nos permitiría generar ni resultados, ni obtener un parámetro, ni medir, ni validar esto, ¿no? Ni sondear. En cambio, cuando uno le propone como una estrategia, esto por si se llega a implementar alguna propuesta que se les ocurra en sus ámbitos, está bueno que sea algo bien armado, ¿no? Un programa, cuáles son las variables que vamos a tener en cuenta, qué instrumentos vamos a aplicar para medir, si está funcionando, si no, si está resultando, qué costo está teniendo, qué beneficio. Eso me parecía importante. Podemos ver la próxima. Del mismo modo, comprender que el acceso a la alimentación y a una alimentación nutritiva, lo que dije al principio, comer cualquier cosa no es necesariamente alimentarse, alimentarse estaría más vinculado a nutrirse, y no cualquier cosa nos nutre, es un derecho y no un beneficio, ¿sí? No es un plus, no es un beneficio, no es un regalo, es un derecho al cual todas las personas deberíamos tener acceso, ¿no?
es un derecho y no un beneficio. Puede contribuir, o sea, contemplar esto, tomar esa idea, al menos reflexionarla, puede contribuir a un cambio de mirada respecto de la salud, ¿sí? Que que comiencen las personas que conforman los equipos de trabajo de las distintas empresas, e idealmente en algún momento tenga un espacio en la agenda pública. Y bueno, hay mucho de esto, también dicen, bueno, el rol de, nos vamos de tema, Carlos, vamos a la próxima, pero el rol de los distintos escalones jerárquicos, ¿no? En la sociedad. Existe un evidente crecimiento de la cultura del autocuidado, que no termina de verse reflejada en los ámbitos laborales. Con un costo relativamente mayor de la alimentación más sana, a veces es más barato comprar una factura, una masita, porque hay gente que le llama de otro modo, que comprar una barra de cereal, por ejemplo, y con la ausencia de políticas públicas que promuevan una alimentación saludable en el mundo laboral, eso de las políticas públicas es fundamental y es muy evidente porque se puede ver, por ejemplo, lo que es el ámbito escolar y preescolar, como en algún momento hubo un cambio de mirada en ese sentido, hubo un cambio de paradigma y la mayoría de las escuelas empezaron a adherir a esa organización en la cual los niños llevan los lunes fruta, los martes yogur, el miércoles unas galletitas y demás, que si bien al principio tuvo un poco rechazos desde los padres quizás, de que te impongan, entre comillas, qué merienda debe llevar el niño, pero se evidenció que había una toma de conciencia en ese sentido, ¿no? De la necesidad de la alimentación equilibrada. Bien, y esto, bueno, ahí la imagen tenemos una persona con un barbijo, una imagen muy actual, y por esto, ¿no? Existe un evidente crecimiento de la cultura del autocuidado. Y esto se puede ver tanto con el temor que se generó por un temor natural, ¿no? Por toda esta cuestión de la pandemia, como en ese sentido del autocuidado, como por ejemplo el autocuidado en lo que es hoy algo que está en auge y no decae, que es el área de lo estético, eh, y que no termina de verse reflejada en los ámbitos laborales, y que, de lo cual tampoco las personas parecieran tomar conciencia de que el núcleo duro, está literalmente adentro, en nuestro tracto digestivo, ¿no? Porque según cómo me alimento, vamos de vuelta, según cómo me alimento, se encuentra mi intestino, según cómo está mi intestino, está mi microbiota, según cómo está la microbiota, está el eje intestino-cerebro, según cómo está eso, va a estar mi sistema inmune, y yo no voy a enfermar del mismo modo ante un contagio, claro, positivo de COVID, con determinado sistema inmune, y por lo tanto voy para atrás con determinada alimentación que con otra, ¿no? Y lo mismo con la estética, no, mi estética va a ser una con un tipo de alimentación y va a ser otra, sin ánimos de poner aquí en tela de juicio cuál es la estética. Eh, eh, Esto es muy personal, pero responde a cómo nos alimentamos también. Vamos a la próxima. Si surge alguna inquietud, por favor, propuestas. Y ahí se ve una propuesta de unos hot cakes de avena para mí que están muy buenos. Sensibilizar, educar y proporcionar a los empleados la información necesaria para hacer buenas elecciones de alimentos. Esto es muy importante porque va a ser eh, va a caer, ¿cómo decirlo? Va a ser una inversión sin retorno si de parte de la empresa, del Departamento de Recursos Humanos o de quien fuera, o del empleador mismo, surge una iniciativa que el empleado no está en capacidad, lo cual no es su culpa, pero no está apto para tomarla, ¿no? Si no está sensibilizado sobre esas temáticas, si no está educado y si no tiene la información al respecto. En este sentido, la educación alimentaria es un área de la nutrición que es importantísima, ¿no? Y a la cual considero que también todos deberíamos tener acceso. Ejemplo, suministrar cuestionarios que les brinden la posibilidad, creo que puse algunos ejemplos en todo, que les brinden la posibilidad de observarse a sí mismos, ¿no? Por ejemplo, cuáles son sus alimentos más frecuentes, si saben la composición, si saben cuáles son altos en azúcares o no. A mí me ha pasado, yo estoy en el rubro también de lo que es el comercio a través de la comercialización de alimentos saludables, suplementos e indumentaria deportiva, pero en fin, vamos a los alimentos. Me ha pasado de tener muchos clientes con patologías alimentarias, por ejemplo, como
no, celiaquía no, la gente que es celíaca o intolerante sabe lo que debe comer y no, pero las personas diabéticas, he tenido de verdad muchos clientes a lo largo de los años que no están muy seguros de qué alimentos pueden generarles una respuesta dañina a su organismo, ¿no? En ese sentido, estaría muy interesante cuestionarios en el ámbito laboral que puedan permitirle, no a los fines de evaluárselos, pero de que la persona misma pueda darse cuenta de dónde está parada en cuanto a conocimiento, a dominio de esas cuestiones. Brindar talleres con profesionales de la salud, propuestas lúdicas. Vamos a la próxima. Eso sería dentro de la primera propuesta, que es sensibilizar y educar básicamente. Segunda propuesta, ayudar a los trabajadores a ser proactivos en el cambio de sus hábitos alimenticios. Sin duda, cuando algo nos es impuesto, de primeras lo rechazamos en general, sin importar. Antes de evaluar si está bueno o no, en general es como que la persona, la imposición, y más sucede esto en el ámbito laboral, que es como un ámbito bastante susceptible, donde uno se siente que le están imponiendo, es como que presenta un poco más de resistencia. Por eso es importante que sean parte activa y además para que todo esto se pueda llevar afuera del ámbito laboral, porque ¿qué dijimos? No necesariamente va a ser lo que la persona consume en sus 8 horas de trabajo, eh, pero sin duda, cual sea su patrón alimentario, lo voy a ver plasmado yo como empleador, que tengo que compartir 8, 9, 10 horas en el espacio con esa persona, o que es esa persona que tiene cierta alimentación, que lo enferma de cierta manera, por decir algo, es la que tiene que responder a los intereses de mi negocio, ¿no? Y no va a responder del modo óptimo quizás. Bien, ayudar a los trabajadores entonces a ser proactivos, decía. Ejemplo, convenios de descuentos en centros deportivos, esto es algo que se utiliza, lo he visto. Dinámicas grupales o individuales para el movimiento físico, también he visto en algunos. Los call centers han sido bastante vanguardistas en este sentido, con los convenios con los gimnasios o con un break en el cual arman una coreografía o viene un profe y da una clase, un movimiento de 15, 20 minutos. También el incentivo, no sé si lo puse, pero incentivar a las personas a utilizar las escaleras es fundamental, ¿no? O sea, cuidar el sistema cardiovascular, tenemos una vida muy sedentaria, todos, incluso quienes hacemos actividad física, es actividad física 1 hora, las otras 23 generalmente es bastante sedentario y las tareas domésticas no cuentan como que van a hacer un gran aporte a nuestro sistema cardiovascular, por decir algo de ejemplo. A través del bien, las actividades, decía, con quizás incentivo con premios, cuadro para el registro del alimento ingerido, las emociones, puede ser también, productividad autopercibida, esto es maravilloso, qué mejor que uno mismo poder indicar del 1 al 10 qué tan productivo se ha sentido, ¿no? Fomentar el uso de escaleras, posibilidad de involucrar a la familia. Bueno, se me fue, había un comentario ahí, pero después al final seguramente lo vamos a perder. Y la posibilidad de involucrar a la familia también es importante porque hay gente que es muy apegada a su familia y que necesita, y que realmente son un respaldo para ellos en muchas cuestiones. Entonces, cuando se integran, se sienten respaldados, ¿no? Y no lo sienten como algo que les están haciendo. Generar las condiciones de trabajo que garanticen promover la alimentación saludable. Bueno, y acá se tocan un poco estas dos. Y elaborar políticas laborales que permitan a los trabajadores el derecho de comer de una forma saludable, que incluyen el tiempo, la disponibilidad y el acceso a buenas opciones de comida. ¿Y a qué vamos con esto? A que la persona, hay que evaluar si la persona, la disponibilidad del alimento saludable. Ahí yo, por ejemplo, les mencioné la dieta mediterránea, porque además es lo que la mayoría conocemos como alimentación saludable, ¿no? Pero no quiere decir que sea el único patrón alimentario sano. Esto es muy también subjetivo, según la mirada del profesional. Pero que tenga la disponibilidad, es decir, que en la empresa, que en el trabajo, que el empleador, decimos la empresa porque quizás la mayoría de que están hoy presentes tienen que ver con ese ámbito, pero perfectamente puede ser un trabajo de 2 personas o cualquier, o uno mismo trabajando, a veces no se da los tiempos para comer, no come de forma saludable, prioriza el trabajo, el home office. Entonces, la disponibilidad del alimento, lo que la persona tenga a mano es lo que va a comer. Esto aplica al individuo, lo saben bien las nutricionistas, como a los grupos. Lo que la persona tiene a mano es lo que va a consumir. Que esté la disponibilidad,
por un lado, que sea accesible, que la persona disponga del tiempo para comer. Esto es importante también. Si le voy a dar el alimento, pero va a tener que comer en 12 minutos, no va a suceder, o lo va a comer, pero después va a tener una tremenda indigestión y no va a ser productivo. Eso también es un tema para verlo. Sé que es difícil, pero está buena me parece contemplar la propuesta. El tema del tiempo, el tema del espacio, de comer en un espacio que esté limpio, de comer en una mesa, de facilitarle cubiertos. A veces uno va a, a lugares donde hay un mínimo detalle que facilita, que hace más ameno el momento de la ingesta, y marca una diferencia enorme, ¿no? Y se puede ver que no costaría tanto que en otro lugar que hubiera algo similar. Por ejemplo, en uno de estos lugares que les mencionaba, de estas cadenas, bueno, había una salita para comer y cada persona tenía su alimento, pero además había permanentemente una fuente gigante con frutas, no cuesta nada. Después si la persona no consume frutas, bueno, pero que esté a disponibilidad, que pases y tengas donde manotear una fruta. Vamos a lo próximo y ya estaríamos finalizando. Conclusión. Alimentos de buena calidad, esto es lo que estaba diciendo recién, consumidos en un entorno tranquilo. Comer atrás de la caja contribuye a que no sea una alimentación saludable. En un entorno tranquilo, ayudan a los trabajadores a rendir al máximo a través de la manifestación cognitiva, como van a pensar, conductual y fisiológica del bienestar. Cuando los trabajadores están relajados y se han alimentado bien, son más productivos. Esa es nuestra conclusión. No sé si queda algo más. Bueno, y muchas gracias por su compromiso con la salud. Como les dije cuando iniciamos, este es un tema que a mí me resulta apasionante. Tiene que ver con mi identidad, que es quién soy, que apasiono por esto. Y, y me resulta emocionante ver personas yendo en esa misma dirección, ¿no? Buscando transmitir, buscando apropiarse de sus conceptos, aplicarlos en su propia vida, que es un aprendizaje constante y asimismo mucho más valioso también cuando buscamos llevar ese valor a otras personas.